nosotros vamos a encontrar en el versículo número 4, ¿qué cosa? ¿Qué encontramos en Ezequiel 9:4? El sellamiento. ¿Ok? Entonces el capítulo 8 nos muestra el estado del profeso pueblo de Dios justo antes de ¿qué? Del sellamiento. ¿Ok? Es una lección objetiva que debe ¿qué? Grabarse en nuestra mente en este tiempo y pedirle al Señor que nos ayude a mirar nuestras vidas con ese colirio que Él quiere que lo miremos. ¿Ok? Y la primera noche veíamos que el Señor se queja contra su pueblo del hecho de que la imagen del celo está ¿en dónde? En su casa, en el lugar santísimo. Y veíamos que el apóstol Pablo muestra a través de muchos versículos que estuvimos viendo la primera noche y durante varias noches, que el templo es ¿qué? Que el cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y según Hebreos 8 y Hebreos 10, el Señor en el nuevo pacto, ¿qué quiere hacer? Poner sus leyes ¿en dónde? En nuestras mentes. Entonces el Señor en Ezequiel 8 se está quejando de que allí en ese lugar donde Él quiere poner su ley, ¿está qué? La imagen del celo. Y explicábamos pues qué es la imagen del celo. Y llegamos a la conclusión que se trata en este tiempo del culto a Baal, que era un culto totalmente promiscuo, era una prostitución que para ellos era sagrada. Y hemos identificado cómo Satanás ha llevado al mundo entero a través de todo este tiempo y le ha hecho que aún en estudios científicos, yo les comentaba a los que estuvieron con nosotros, que el hombre promedio del mundo piensa en sexo cada 7 segundos. Eso es una estadística asombrosísima, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás está llevando al mundo entero a la adoración a Baal. El culto a Baal consistía en la prostitución sagrada. Y para los babilonios, cuando llovía, era porque Baal pues tenía el proceso químico de una relación sexual. ¿Ok? O sea, había orgasmo en Baal, según ellos, cuando llovía. Entonces, por eso ellos hacían este tipo de cultos. ¿Ok? Y hoy, en el mundo entero, pues eso está vivo y está metido ¿en dónde? En el lugar santísimo, donde Dios quiere poner ¿qué? Su santa ley. ¿Estamos entendiendo? Pero lo más tenebroso de esto, lo más terrible de esta visión, es que el Señor le está mostrando a Ezequiel, no el mundo, sino ¿quién? Su pueblo. Y él se está quejando de que aún dentro de su pueblo, estas abominaciones se estaban dando. Entonces allí entra la importancia de lo que hemos estado estudiando toda esta semana, que es que controlar la mente, nuestros pensamientos deben de ser adiestrados, deben de ser sujetos, disciplinada la mente. No se le puede a la mente dejar que se espacie en temas. Fíjense que hubo un hombre que entendió muy bien este punto. Y ustedes me perdonan que yo me salga un instante del tema, pero vamos al libro de Job. Vamos al libro de Job. Y fíjense en el capítulo número 31 y el versículo número 1. Ustedes me dicen si lo tienen. Job 31, 1. Fíjense lo que Job, un varón perfecto y recto, apartado de ¿qué? Del mal, de quien Cristo Jesús da testimonio en su palabra. Dice en el 31, 1. Hice pacto ¿con quién? ¿Hice pacto con quién? Y ahora él describe el pacto que hizo con sus ojos. Dice, a ver, quiero escuchar algunas versiones. ¿Cómo dice su versión, hermana? ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? Fíjense, esa versión está interesante, hermana. La versión de la hermana dice, ¿cómo pues habría yo de pensar en virgen? Pero él hace pacto ¿con quién? Con sus ojos. ¿Y con qué se piensa?
Entonces quiere decir que los ojos están directamente conectados ¿con quién? Interesante, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra versión? ¿Dice igual en todas? Ok, la mía dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? O algunas versiones dicen, de codiciar señorita. De mirar a una virgen. Sí, o de mirar una virgen. ¿Están entendiendo? Esto nos da un punto exacto del hacia dónde Satanás quiere llevar al mundo. Ok, volviendo al tema entonces, nos fuimos luego a la segunda queja del Señor hacia su pueblo. Y nos dimos cuenta que el Señor dice que esas abominaciones son hechas en medio de Israel con un fin. ¿Y el fin era cuál? Alejar, versículo número 6 del capítulo 8. Alejar a Dios ¿de dónde? De su santuario, dice. ¿Ok? La segunda era los ídolos de la casa de Israel, que están en el versículo número 10. Esa es la segunda queja del Señor. Y el Señor dice que ese lugar santo donde Él quiere poner su santa ley, está llena ¿de qué? De ídolos. Y usted dice, ídolos, yo no tengo ídolos. Pues nosotros hemos ido identificando cómo paso a paso en esta tierra, nosotros nos vamos llenando ¿de qué? De ídolos en nuestra mente. Y para muchos el ídolo es su casa. Para otros el ídolo es su familia. Y ahora hay miles que su ídolo es ¿quién? La iglesia. Un ídolo que se levanta. Pero el Señor dice que esos ídolos ¿qué hacen? Lo alejan ¿de qué? De su santuario. Entonces el Señor quiere habitar en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Estamos llenos de ídolos. Otros adoran su carro. ¿Lo han visto? No quieren que al carro se le haga ni una rayita. Pero su vida espiritual está deshecha. Otros adoran su trabajo. ¿Lo han visto? El trabajo, ¿a qué hora es la entrada? A las 7 en punto. Están en el trabajo faltando un cuarto para las 7. ¿A qué hora es la iglesia? A las 9. Llegan a las 10:30. ¿Lo han visto? Bueno, están llenos de ídolos. Pues le estoy diciendo, hermana, el Señor se está quejando aquí no del mundo, se está quejando de su profeso pueblo. Por eso el Señor nos ha llamado a esta experiencia, hermanita, y qué bueno que usted lo comentó. Porque en esta experiencia, todo eso, en esta experiencia, tiene que levantarse ¿quién? Elías, Ezequías, Gedeón. Y todos estos personajes, lo primero que hicieron que fue tumbar los altares. Derribar todos los altares. Todos los ídolos tienen que ser sacados en esta experiencia. ¿Ok? Muy bien. La tercera queja del Señor está en el versículo número 11, donde dice que ciertos ancianos de la casa de Israel tenían en su mano ¿qué? Los incensarios, y estaban haciendo ¿qué? Ofreciendo incienso. Y nosotros comentábamos que este incensario y este incienso se trataba de ¿qué? De la justificación que el Señor había dejado escrita, que solamente debía de hacer lo que los sacerdotes. Los sacerdotes debían de ¿qué? De llevar los pecados del pueblo y hacer todo el rito para la justificación del pueblo. ¿Ok? Pero dice que estos hombres tomaron la justificación ¿por qué? Por su mano. Y ellos mismos están haciendo lo que los sacerdotes debían de haber hecho. Entonces, eso lo aplicamos a nuestro tiempo y se trata de un estado ¿de qué? De justificación propia. Y la justificación propia precisamente consiste en que cuando yo identifico esos ídolos, la mayoría de la gente dice, ay no, ¿tú has visto los ídolos de la hermana? ¿Tú has visto los ídolos del hermano? Pero yo no tengo ídolos. Y nos autojustificamos. Y nos fuimos hasta el Edén. Y vimos a Adán y Eva. Y la primera reacción de Adán y Eva cuando Dios vino al frente de ellos, ¿cuál fue? La mujer que me diste, ella me dio, ¿para qué me la diste? ¿Para qué la hiciste mi esposa? Y de esa manera entonces echándole la culpa ¿a quién?
a Dios. Y Eva entonces dijo, la serpiente que hiciste, ¿para qué la hiciste? Ella me engañó y yo comí. Pero ¿para qué? Tú tienes la culpa, porque ¿para qué la hiciste? ¿Para qué la pusiste aquí? ¿Un sentimiento de qué? Autojustificación. Luego nos fuimos a Moisés, en la apostasía a orilla del Sinaí. Cuando Moisés hace el becerro, el culto a Baal, y dice que el pueblo estaba desnudo, celebrando el culto a Baal, la imagen del celo. Aarón, perdón. Y resulta que cuando Moisés llega, ¿qué hace Aarón? Se autojustifica y dice, no se enoje mi señor, el pueblo me lo pidió y yo pues tenía que obedecerle porque es el pueblo. Pero yo no tengo la culpa la tienen ellos. Y allí muestra Aarón el sentimiento de ¿qué? De autojustificación. Y hoy nosotros gozamos de un marcado espíritu de autojustificación. Y nos dábamos cuenta de que ese espíritu de autojustificación da un fruto. Y ese fruto se llama ¿qué? Incredulidad. Y hoy encontramos un profeso pueblo de Dios que dice de boca que Cristo viene, pero realmente ¿qué? No lo creen. No lo creen, porque si nosotros creyéramos y tuviéramos la fe de que Cristo viene, pues estuviéramos preparándonos con todo lo que tenemos para darle la bienvenida. Pero pocos lo están haciendo. ¿Estamos entendiendo? Ok, luego nos fuimos al versículo número 14, donde el Señor se queja de que su pueblo, profeso, estaban sus mujeres arrodilladas adorando ¿a quién? A Tamuz. Y nos fuimos a Babilonia, ¿se acuerdan? Y estuvimos estudiando lo que era, quién era Tamuz y de qué manera hoy se adora a Tamuz. Y encontramos que la Navidad es una de las principales fiestas paganas que se observan entre el pueblo de Dios y que precisamente son adoración ¿a quién? A Baal, a Tamuz. Y que el profeso pueblo de Dios está participando en ellas. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Luego el día de ayer veíamos el versículo número 16 al final. Y dice que los principales del pueblo estaban de espaldas al templo de Dios, con el rostro hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? Adoraban al sol. Y ayer entonces estuvimos viendo de qué manera Satanás ha hecho que el pueblo supuesto de Dios hoy esté arrodillándose delante del sol, de una manera que ni siquiera nos damos cuenta. Comentábamos ayer que cuando Eva se comió la fruta, ¿cuánto se comió? Solamente fue un mordisco, hermano. Y el Señor nos dice a nosotros que el sábado santo es ¿de qué? De sol a sol. Y nosotros muchas veces mordisqueamos los extremos del sábado. ¿Mordisqueamos los extremos del sábado, sí o no? Uy, hermano, que si los mordisqueamos. Claro que se mordisquean. Eso nos hace a nosotros quebrantadores del mandamiento. Si nosotros vamos a estar en esta experiencia, hermanos, es para que esa tibieza espiritual que estaba allá, salga ya. Entonces, tenemos que hacer reformas en cuanto al guardar del sábado. La sierva del Señor dice que cuando nosotros guardamos el sábado y nuestros niños están corriendo por allí, haciendo desorden y jugarreteando, es directamente proporcional a que nosotros no lo guardemos. Y nos fuimos a Isaías 58, donde el Señor se queja de otro aspecto interesante. Dice, si retrajeres del sábado tu pie, ¿de qué? De hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo y agradable a Jehová. ¿Hacemos nosotros todo eso? Pero miren, lo que a mí más me congela es que el Señor dice, no andando en tus propios caminos, ni qué, ni hablando tus propias palabras.
La mayoría del profeso pueblo de Dios está errando en este punto. Y el primer ángel dice que hay que adorar a Dios. Para adorar a Dios, hermanos, tenemos que guardar el sábado. Pero si en el sábado nosotros estamos conversando de fútbol, de trabajo, del amigo de no sé quién, que se cortó, que se mató, que el trabajo no me dio, que el sueldo no me alcanza, estamos quebrantando el sábado, hermanos. Y nos estamos autoengañando a nosotros mismos porque nos lisonjeamos de guardadores del sábado. De esa manera, entonces, estamos de rodillas adorando al sol. ¿Ok? Entonces el Señor dice en el versículo 18 del capítulo 8, por tanto yo también obraré con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con grande voz, ¿y qué cosa? No los oiré. Muy bien, hoy vamos a estudiar la última parte de esta serie, y lo vamos a hacer estudiando Ezequiel, el capítulo número 9, ¿ok? ¿Lo tienen? Sí. Vamos a empezar desde el versículo 1. Dice de la siguiente manera: y clamó a mis oídos, ¿con qué? Con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad, ¿qué? Han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento, ¿para qué? ¿Para acariciar? ¿Para contemplar? Esto es serio, hermano. Esto es serio. Para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano ¿qué? Un instrumento para... Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto a ¿qué? Junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y Jehová llamó al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que ¿qué? Que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen ¿en dónde? ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros ahora? ¿Y cómo se hace eso? Ok, versículo número 1, los verdugos están ¿en dónde? Están listicos los verdugos, vean. Ok, dice Testimonio para la Iglesia, tomo 5. Jesús está por abandonar ¿el qué? El propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras ¿de qué? De venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido ¿a qué? A la luz que Dios les ha dado. Cuidémonos que nosotros caminemos conforme ¿a qué? A la luz que Dios nos ha dado. Porque si no, entonces Cristo se va a poner esas vestiduras de venganza ¿contra quién? Contra nosotros. ¡Qué triste! Hermanos, ¿se acuerdan que ayer leíamos una partecita muy interesante en Testimonio para los Ministros? En el capítulo llamado Las trampas de Satanás, donde el maligno dice que solamente necesita ¿cuánto? Un poquito ¿de qué? ¿De tiempo? Poquito tiempo nomás. Él sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. Y mientras el tiempo se pasa y nosotros roncamos, pues el tiempo se va pasando y se va acabando. Y más cerca está el día cuando Cristo se va a poner las vestiduras de venganza. Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones ¿a qué? Al arrepentimiento. Qué importante el arrepentimiento en este tiempo. Esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio ¿de qué? De su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina y entonces ya no intercede la misericordia ¿qué? En nuestro favor o en su favor.
Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 193 y 194. Les recomiendo este capítulo, se llama El sello de Dios. Ahora, fíjense en qué interesante esto, hermanos. Porque la sierva del Señor le da el enfoque correcto, guiada por el Espíritu de Dios. Pero lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados. ¿Por qué? Es importante que cada uno escudriñe su corazón, hermanos, con candil. Ustedes saben cómo es con candil, ¿no? Con linterna. Así escudriñando el corazón. Bajo la influencia de los injustos que lo rodean. ¿Se acuerdan? El primer paso, ¿para qué? Para el control de la mente. ¿Cuál es? Rodear. Sitiar. Bajo la influencia de los injustos que lo sitian, muchos aún de entre los que profesan la verdad se han, ¿qué? Enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder, ¿qué cosa? La reverencia a su ley. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón la verdad, esta santa ley les parecería aún más preciosa cuando tanto se la desprecia y desecha. A medida que la falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la raya de demarcación entre sus observadores y el mundo. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas en la medida en que en otra clase aumenta el desprecio hacia ella. Entonces, si nosotros somos del remanente, la sierva del Señor está diciendo allí que mientras el mundo desprecia la ley de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amarla más. Amarla más y echarle más ganas, como dicen aquí en México. ¿Ok? Esa es la tendencia de ¿quién? Del remanente. Continúa diciendo. La crisis se está acercando lentamente. ¿Están despiertos? Rápidamente, dice. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, ¿qué cosa? Castigará sin embargo. ¿Y lo hará cómo? Prestamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente. Los que andan en la luz verán señales de ¿qué? De un peligro inminente. ¿Hay peligro ahorita mismo? Claro que hay peligro. Entonces, ¿cuál es el mensaje al mundo? Hablarles claro. Dice, pero no han de permanecer sentados en tranquila y desocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Ahí está lo que estábamos hablando esta mañana, ¿ve? Más claro no canta un gallo, como dicen. Lejos de ello, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente, ¿para qué? Para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Gloria al Señor. Y tengo que decirles un testimonio personal, hermanos, que en estos días que he tenido la oportunidad de visitar a tantos hermanos y orar con ellos, para mí ha sido un bálsamo en mi corazón. Ayer que fuimos a visitar al hermano Abraham, tuve la oportunidad de orar con él y por él, y sentí mucho gozo. Y cuando fuimos a orar por el esposo de la hermana, oh hermano, eso fue tremendo. Sentí mucha alegría de poder orar por las personas. Le di mucha gloria al Señor. ¿Ah? Muy bien, gloria a Dios. ¿Me salté algo o no? Ahí quedamos, ¿no? Ok. Eso está en Testimonio para la Iglesia, tomo 5. Versículo 4, vamos. Y le dijo Jehová,
pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? El remanente. Nosotros. ¿Ok? Se supone que somos del pueblo de Dios. Entonces el Señor está diciéndole al ángel sellador, que es Jesucristo, que pase por medio de la ciudad, por en medio de nosotros, y que ponga una señal ¿en dónde? En la frente. Muy interesante. ¿En dónde ponga la señal? En la frente. La orden es, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. Han reprendido, han aconsejado y han ¿qué? Eso es gemir y clamar. Han reprendido y han ¿qué? Aconsejado y han ¿qué? Suplicado. Algunos de los que están deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveran en la forma de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. ¿Qué le pasó a los israelitas en el tiempo de Cristo? Ni cuenta se dieron cuando la presencia de Dios se fue. ¿Se acuerdan? Claro, hermanas, si mataron a Cristo el viernes, ¿y qué estaban haciendo el sábado? Estaban reunidos en la iglesia. Y lo mismo ha pasado con el profeso pueblo de Dios hoy. Si nosotros nos vamos, Apocalipsis capítulo 3, dice el Señor que está ¿dónde? ¿Afuera o adentro? Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si está a la puerta y tiene que llamar es porque está ¿dónde? Tan sencillo como eso. En la iglesia adventista, laodicense y tibia, dice la sierva del Señor, no está la presencia de Dios. Dice, algunos de los que, pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel, aunque muchos perseveran en la forma de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen ¿qué cosa? ¿Qué dice el ángel a la iglesia de la Odisea? Sé pues ¿qué? Celoso y arrepiéntete. Los que tienen ese celo por el honor de Jehová y el amor por las almas, no callarán para obtener el favor humano. A mí me causa mucha intriga ver cómo hay hermanos que se les presenta este mensaje y dicen, no, es que yo todavía puedo ayudar a algunos allá adentro, yo por eso quiero estar aquí. Y otros dicen, hermano, esto ya lo sé todo. Qué terrible, dice la sierva del Señor, extraña infatuación, terrible ceguedad. Hermanos, unos acá el Señor los va a levantar para que amonesten a otros. Y otros allá el Señor va a levantarlos para que amonesten a estos. El Señor va a amonestar a todos. Pero la solución no es estar más allí sentados. Porque entonces eso nos hace partícipes a nosotros ¿de qué? De sus pecados. Lo dice Apocalipsis 18:4. Dice, son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido ¿qué? Se lamentan y afligen sus almas, porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. Mientras triunfan los siervos de Satanás, Dios queda ¿qué? Deshonrado y la verdad anulada.
Yo no sé si usted siente en su corazón tristeza cuando la señora del Señor da estas declaraciones, pero a mí me da mucha tristeza esto, hermano. Hay una declaración que a mí me golpea muy duro, ¿saben cuál es? La sierva del Señor dice, la línea de separación entre el mundo y los que son cristianos es casi que, casi imperceptible. Y yo digo, qué triste, hermano, esta situación. No debiera de ser así. Si Jehová es Dios, pues sigámosle con todo lo que tenemos. Y nuestro Dios responderá por nosotros, por nuestra vida y por nuestra familia, ¿sí o no? Pero muchos estamos en el altar de Mamón, adorando a Mamón. ¿Saben cuál Dios es ese? El Dios del dinero. Ese es el Dios Mamón. Muy bien. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. No todos, ¿sí, hermano? Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 195. El pasado, ¿no? Ah, el que está aquí. Ese, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 195. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. ¿Se acuerda qué decía Pablo? ¿Lo estudiamos esta semana? ¿Qué hacía Pablo con su cuerpo? Lo golpeaba y ¿qué? Y lo ponía ¿cómo? En servidumbre, en sacrificio. Dice él, no sea que ¿qué? Habiendo yo hablado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Entonces esto no se trata tanto de mirar al vecino o al que está al lado. Se trata más de que nosotros en este tiempo estemos ¿qué? Escudriñando nuestros corazones. Y quizás si por la gracia de Dios nuestros corazones llegan a ser limpios, pues quizás podamos darle la mano a nuestro hermano y ayudarle, ¿verdad? Pero solamente luego de que hayamos podido, con la ayuda del Señor, limpiar el templo de nuestra alma. Tuvieron la luz de la verdad y conocieron la voluntad de su maestro. Comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras que. Entonces, ¿cómo debemos vivir? A la altura de ¿qué? De la luz que nos han dado. Y vaya si el Señor nos ha dado luz, ¿eh? Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran haber mandado a sus familias tras sí. Y esto es lo que estábamos hablando hace unos días, hermanos. Muchos de nosotros estamos errando en este punto. Estamos esperando que nuestras familias nos sigan, pero solamente con la boca. Y este mensaje va a ser llevado a todo el mundo por medio del testimonio que nosotros demos. Entonces, cuando nuestra familia, cuando su esposo, cuando su esposa, cuando sus hijos lo vean que usted vive la piedad primitiva como está escrita en la palabra, el poder del Espíritu Santo va a posar sobre usted y usted va a poder dar un testimonio claro a su familia. Y voy a ser un poco más atrevido y le voy a decir lo siguiente: toda la familia vendrá a los pies de Cristo. ¿Saben quién comprendió eso? ¿Saben quién lo comprendió? Josué lo comprendió. ¿Qué dijo Josué? Sí, señora. Sí, señora. ¿Por qué? Porque él era un sacrificio vivo ante el Señor. Y su testimonio tenía ¿qué? Tenía poder. El mundo va a ser convertido cuando nosotros dejemos de hablar tanto y vivamos a la altura que tenemos que vivir. Allí la gente se va a dar cuenta: este pueblo es diferente, yo quiero estar allí. Este Dios es diferente, yo quiero servirle. ¿Estamos entendiendo? Debieran haber mandado a sus familias tras sí para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Ahora vámonos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Versículo 7 y vamos hasta el 10. Versículo 7 y vamos hasta el 10.
Dice el Señor Jesucristo, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Gloria al Señor. Pero los temerosos, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es que la muerte eterna. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró que la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Del cielo de Dios. Gloria a Dios. Y ahora vamos al versículo 27. Y no entrará en ella, ¿qué? Ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos ¿en dónde? ¿Y qué estaba cometiendo el pueblo de Israel en Ezequiel 8? Abominaciones. Y dice la palabra que los abominables ¿qué? ¿Queremos nosotros entrar al reino de los cielos? Pues el Señor se está quejando de que en su pueblo hay ciertas abominaciones que hay que abandonarlas. ¿Se entiende hasta aquí? Avanzamos. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan ¿qué? ¿Tengan qué? Una mancha. Oye, hermano, y esto es tremendo, miren. Nos toca ¿a quién? ¿Estamos esperando que Dios haga el trabajo por nosotros? ¿Estamos esperando que el Espíritu haga el trabajo por nosotros? No, Él va a hacer su parte. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y lo leíamos esta mañana en el libro de Daniel. Solamente cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse, entonces fue que Dios actuó. Ese es el principio, hermanos. Dice la sierva del Señor, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda ¿qué? Contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Nos conformamos con demasiada facilidad con lo que hemos alcanzado. Nos parece que alcanzamos el cielo porque estamos en grupos. Y ya no estamos en la corporación, ya no estamos en la R. ¿Y nuestra experiencia qué? ¿Estamos viviendo a la altura de la luz? ¿Y qué de nuestros caracteres? Esa gente que no la pueden ni medio rozar porque ahí mismo sacan las uñas. Y el esposo le contesta medio como que no le gustó y ahí mismo brinca la esposa. ¿Y qué cuando nadie te ve, hermano? Cuando estás a solas, que nadie te ve. ¿Cómo te comportas? ¿De qué forma actúas? ¿Cuáles son tus pensamientos? En eso debemos estar nosotros invirtiendo el tiempo, hermano. Si es que queremos llegar a la Canaán celestial. Nos conformamos con demasiada facilidad con lo que hemos alcanzado. Nos sentimos ricos y con la abundancia de bienes. Y no sabemos que cada uno de nosotros es un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Es el momento de oír la amonestación del testigo fiel. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico. Y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de ¿qué? Y unge tus ojos con colirio para que veas. Testimonio para la iglesia, tomo 5, página 199.
¿Qué estáis haciendo, queridos hermanos y hermanas, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben ¿qué molde? ¿El molde de quién? El molde del mundo. Los que se unen con el mundo reciben el molde del mundo. Cuando yo comprendí este mensaje, hermano, yo tenía muchos amigos del mundo. Yo comencé a orar al Señor. Si Él quería que yo lo dejara, pues que lo fuese quitando. Y poco a poco el Señor lo fue así, ¿ve? Alejando, 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 alejando. Un día miré mi celular y tenía sus teléfonos registrados. Ya yo los había amonestado porque cuando yo era líder de un grupo pequeño, de la AR, como ustedes le llaman, yo los invitaba al grupo pequeño. Y algunos de ellos vinieron y escucharon las amonestaciones, pero no quisieron. Así que yo dije, no hay nada en común entre ellos y mi persona. Así que lo que hice fue que lo saqué de mi lista. Porque el Señor dice, apartaos y no toquéis lo inmundo. ¿Y yo qué? Os recibiré. Satanás llega muy fácil al profeso pueblo de Dios por medio de las amistades semiconvertidas o paganas. Es su estrategia más sencilla. Le voy a recomendar un capítulo que se llama Siervo de Satanás. Si no está en Testimonio para la Iglesia, tomo 3, está en el 5. ¿Ok? Búsquenlo y léanlo para que ustedes se van a quedar congelados cuando lean eso. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean ¿qué? Impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos ¿para qué? Para el cielo. Ahora la sierva del Señor dice, avanzad mis hermanos y hermanas, avanzad. La experiencia de la santificación no es una experiencia que se estanca. Todos los días tenemos que vencer por la gracia de Cristo Jesús. Todos los días tenemos que avanzar un peldaño más. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de preparación. Escudriñad las Escrituras por vosotros mismos, a fin de comprender la terrible solemnidad de ¿qué? De la hora actual. Tomo 5, página 201 de Testimonio para la Iglesia. Entonces vemos que la norma es ¿qué? Es alta, hermanos. Y tenemos que avanzar. Avanzar y ¿qué? Y avanzar. No podemos conformarnos con lo que hemos logrado hasta ahora. Siempre hay nuevas metas. ¿Ok? Vamos a 2 Timoteo, el capítulo número 2. Segunda de Timoteo, el capítulo 2 y el verso 15. Es que el viento me juega medio suciongo, pero sin el abanico caemos. ¿Lo tienen? Estudia con diligencia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad, mas evita profanas y vanas ¿qué? Palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad.
La vana palabrería irá en aumento, ¿para qué? Para mayor impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya pasó. ¿Y qué pasa? Trastornan la fe de algunos. ¿Estos eran qué? Falsos maestros. Dice el verso 19. Mas el fundamento de Dios está ¿qué? Firme. Teniendo ¿qué? Este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca ¿a quién? El nombre de Cristo Jesús. A su nombre gloria. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso ¿para qué? Para honra, santificado y útil ¿a qué? Al Señor y preparado para toda buena obra. Y este versículo 22 es tremendo. Tremendo. ¿Qué dice? Huye también de las concupiscencias juveniles. Oiga, hermanos, permítanme hacer un paréntesis aquí para enseñarles una cosa. No pierdan de la mente ese pedacito, dice el apóstol Pablo. Huye también, ¿de qué cosa? De las concupiscencias juveniles o de los deseos juveniles. De las pasiones juveniles, muy bien. Esa versión me gusta más. De las pasiones juveniles. Fíjense que el Señor Jesucristo, sabiendo lo que iba a pasar en medio de su pueblo, dio un relato de la siguiente forma. No sé qué se me hizo mi pañuelo. ¿Se cayó? Ah, no, aquí está. Ok. Sabiendo el Señor Jesucristo que la imagen del celo se iba a levantar en medio de muchos, hizo la siguiente declaración. Fíjense Mateo 5, y esto lo comento para que abramos el paréntesis un poquito a las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque las pasiones juveniles de las que está hablando Pablo están carcomiendo la espiritualidad del remanente. Es como una gangrena que se ha levantado y ha carcomido la espiritualidad por completo de nuestros jóvenes. Ya no tenemos jóvenes en la verdad presente. No hay. ¿Y por qué no hay? Si nuestros jóvenes debieran estar enamorados de este mensaje. Fíjense lo que dice el Señor. Mateo 5, 27. ¿Oíste que fue dicho por los antiguos? ¿Qué cosa? No cometerás adulterio. Fíjense de lo que el Señor Jesucristo está hablando. A este pasaje muchas veces se le dan aplicaciones que no vienen al caso. El Señor Jesucristo está hablando ¿de qué? De una relación sexual ilícita. Adulterio. ¿Ok? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué? ¿Ya adulteró en dónde? En su mente. Ahora, esa semilla da un fruto. ¿Sí o no? Fíjense en ustedes. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea ¿qué? Lanzado al infierno. Y fíjense en el versículo 30, hermanos. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. La sierva del Señor dice que el vicio secreto destruye la mente, el alma y el cuerpo.
Y nuestros jóvenes a borbollones están cayendo en esta costumbre. Y esa costumbre destruye por completo el lóbulo frontal. Acaba las fuerzas vitales de la juventud. Y termina y extermina todo lo que es espiritualidad entre el pueblo de Dios. ¿Saben por qué nuestros jóvenes están fríos? Porque no se levanta Elías a decir nada con respecto a esto. Nadie dice nada. Y no me diga que el Señor Jesucristo está hablando de trabajo aquí. Porque algunos toman el pasaje y dicen, no, está hablando de trabajar. No, Él está hablando del vicio secreto, hermano. Por eso dice con tu mano derecha. Y por eso Él viene hablando de adulterio. ¿Y qué? Y fornicación. Pero qué extraño que nadie dice nada. Algunos hermanos les recomendé un capítulo allá cuando estábamos allá en la Junta Comunal. Se llama Contaminación Moral. Creo que está en el testimonio número 1, testimonio para la iglesia número 1. Pero si no está allí, está en el 3 o en el 5. Búsquelo en el índice, se llama Contaminación Moral. Y ustedes se van a dar cuenta todo lo que el Espíritu Santo dejó escrito con respecto al vicio secreto. Por eso es que nuestros jóvenes están como están. ¿Ok? Así que el Señor Jesucristo habló claro y directo de las concupiscencias juveniles. Y sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 22 del capítulo 2. Y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que ¿qué? ¿Con los que qué? Con los que invocan al Señor de corazón puro. Por eso la imagen del celo, hermana. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo cómo es esto? Muy bien, vamos a continuar. ¿Estamos bien hasta aquí? Veo algunos que están apuntando. ¿A dónde lo yo ahorita, hermano? ¿Perdone? ¿A dónde leo que dice en el 22? Ah, sí, en el 22 de 2 de Timoteo 2. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Continuamos, pues. Hay mucha predicación de la verdad. ¿Sí? Algunos son expertos predicando la verdad. Hay mucha predicación de la verdad, dice la sierva del Señor. Pero pocos son santificados por medio de la verdad. Qué interesante, ¿no? ¿Se cumple eso hoy? ¿Y quiénes son los que tienen la verdad? Entonces está hablando del pueblo de Dios, ¿sí o no? La piedad y la justicia no son traídas a la vida práctica. Y el Señor es deshonrado. Y no teniendo una relación vital con Dios, la pobre y débil naturaleza humana no tiene fuerza para resistir la tentación y nunca la tendrá hasta que el poder convertidor de Dios tome posesión del alma. Nos acercamos al juicio y los que llevan el mensaje de amonestación al mundo deben tener manos limpias y ¿qué? Corazones puros. ¿Y quiénes son los que llevan el mensaje? Pues aquí estamos sentados. Claro. Nosotros mismos. Entonces tenemos que tener manos limpias y ¿qué? Y corazones puros. Deben tener una relación viva con Dios. ¿Los qué? Los pensamientos deben ser puros y ¿qué? Y el alma debe estar incontaminada. El cuerpo, el alma y el espíritu deben ser una ofrenda pura y limpia a Dios. O de otra manera Él no la aceptará. Las escenas del mal recientes y dolorosas constituyen una de las mayores evidencias que tenemos de que el fin está cerca. Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y si los hombres y mujeres bajo la luz refulgente que ahora brilla en este tiempo peligroso fueran hallados fornicarios, temo que Dios los separe de la obra para siempre. ¿Qué libro es, hermano? Testimonios para los ministros, la página es la 426. Sí. Testimonios para los ministros, página 426.
Limpiad el campamento de esta corrupción moral. Aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados que ocupan las más altas posiciones, ¿con Dios qué? No se juega con Dios. La fornicación está en nuestras filas, dice la sierva del Señor. Yo lo sé porque me fue mostrado que está fortaleciendo y extendiendo ¿qué cosa? Su contaminación. Hay muchas cosas que jamás sabremos, pero aquello que es revelado hace a la iglesia responsable y culpable, a menos que se haga un esfuerzo determinado para erradicar el mal. Limpiad el campamento, porque hay ¿qué? Anatema en él. Testimonio para los ministros, página 427 y 428. ¿Lo encontró? Gloria al Señor. Ahora es el momento de que nos hagamos tesoros en el cielo y pongamos nuestro corazón en orden, preparándolo para el tiempo de angustia. ¿Para el tiempo de qué? Que está, ¿por qué? Por sobrecogernos. El tiempo de angustia cual nunca fue ni será, está por sobrecogernos. Ahora es cuando debe estar la ley de Dios, ¿en dónde? En nuestra frente y escrita ¿en dónde? Ahora, hermanos. El tiempo se está acabando. ¿Ok? El Señor me ha mostrado el peligro en que estamos de dejar que nuestra, ¿qué cosa? Que nuestra mente se llene de pensamientos y congojas mundanales. Y ponga mucho cuidado, hermanos, alerta. ¡Alerta! Vi que algunos ánimos son alejados de la verdad presente y del amor a la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque leen libros excitantes. Y esto lo comentamos una vez allá en el auditorio. En su tiempo ella dijo libros excitantes. ¿Pero qué diría en este tiempo? ¿Ven televisión? ¿Internet? ¿Celular? ¿La radio? Y no que estas cosas sean malas en sí. Si usted las utiliza para bien, son importantes armas. Pero si usted deja que Satanás le sugiera para lo que usted lo tiene que utilizar, pues usted es hombre muerto y mujer muerta. Porque entonces entra este grupo de los libros excitantes. ¿Estamos entendiendo? Otros se llenan de perplejidad y congoja acerca de lo que han de ¿qué? De comer, beber y vestir. Y la mayoría del remanente estamos así. Ay, ¿qué vamos a comer mañana? Ay, pero es que si yo me voy para el campo, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? Hermano, seamos realistas y pongámonos la mano en el corazón. Lo que más ha obstruido que ese plan se haga en nuestras vidas es esto. El afán de qué vamos a comer o qué vamos a beber o de qué vamos a vivir. ¿Sí o no? Tenemos que ser realistas, hermano, con nosotros mismos, porque Piedradita se va hoy y no sabemos si vuelva. Pero el mensaje debe dar un sonido certero, hermano. Seamos realistas. Nosotros no hemos salido al campo porque nos da miedo. Y nos da miedo precisamente porque hemos hecho carreras para ser exitosos en este mundo. Tenemos negocios en este mundo y queremos platica. ¿Sí o no? Y por eso nos da miedo. Entonces, muchos de nosotros estamos cayendo en este grupo. ¿Preocupados por qué? Porque habremos de comer, que habremos de beber, qué ropa vamos a vestir. Algunos sitúan demasiado lejos la expectación de la venida del Señor. El tiempo ha durado algunos años más de lo que había esperado. Y por lo tanto piensan que pueden continuar algunos años más. Y que de esta manera su atención se desvía de la verdad presente. Y de esta manera su atención se desvía de la verdad presente ¿hacia qué? ¿Hacia qué? Hacia el mundo. Vi que hay gran peligro en estas cosas. ¿Cuánto peligro hay? Gran peligro en estas cosas. Porque si la mente está embargada por otros asuntos, la verdad presente queda ¿qué? Entonces, ¿estamos viviendo la verdad presente, sí o no? ¿Somos nosotros de la verdad presente, sí o no?
Gloria al Señor, aleluya. Porque si la mente está embargada por otros asuntos, la verdad presente queda excluida. Y no hay en nuestra frente lugar ¿para qué? Para el sello del Dios vivo. Vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús debe pasar en el lugar santísimo. Y que el tiempo solo puede durar ¿cuánto? Un poquitico más, hermanos. Solo nos queda un poquito de tiempo más, hermanos. El tiempo libre del cual dispongamos debe dedicarse a escudriñar la Biblia, que nos habrá de juzgar en el día postrero. Esta cita es muy importante que nosotros la estudiemos, hermanos. La escudriñemos, la compartamos y la atesoremos. ¿Ok? Yo nunca había visto una cita tan directa como esta. Esto está en Primeros Escritos, página 85 del libro mío. El capítulo se llama El deber frente al tiempo de angustia, ¿ok? El deber frente al tiempo de angustia. Apúntelo, hermanos, y como grupo reúnanse y estúdielo, escudriñelo, porque está lleno de muchas enseñanzas. Vamos a ir terminando con Primera de Pedro. ¿Qué quieres? Al tiempo de angustia. Perdone. Frente al tiempo de angustia, hermano. El deber frente al tiempo de angustia. ¿Ok? 85. Página 85 en el libro mío. ¿Ok? 85 en el libro mío. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 13 al 19, dice así. ¿Lo tienen? Por lo cual, ceñid los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Y con qué se entiende? Con la mente. Sed sobrios. Esperad por completo en la gracia que se os traerá en la manifestación de Jesucristo. Como hijos ¿qué? Obedientes. No os conforméis ¿a qué? A las concupiscencias o los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, que sin aceptación de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, ¿qué cosa? Por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Qué precioso! Sed pues vosotros ¿qué? ¿Por qué? Porque vuestro Padre es santo. Qué precioso, ¿verdad? El Señor nos regale su santidad, hermanos. Amén. Vamos a ir terminando de la siguiente manera. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. ¿Cuándo es pronto? Pronto, hermanos. Y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos. Hermanos, esto fue lo que a mí me hizo renunciar a la corporación. Porque yo me di cuenta que el tiempo se está acabando, hermanos. Queda poco tiempo. Pero ahora en esta experiencia, y después de visitar tantos grupos, me he dado cuenta que hay muchos hermanos que han traído su experiencia de allá
y la han metido aquí. Y no caminan conforme a la luz que el Señor nos ha dado. Y si nosotros hacemos eso, pues de nada sirve lo que hemos hecho, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Fíjense que la sierva del Señor dice, y para entonces, nosotros hemos situado una expectativa a la venida de Cristo Jesús. Y gloria a Dios, nosotros tenemos que mirar eso con anhelo. Pero ese no es nuestro punto de referencia, hermanos. Porque si nosotros no estamos listos para afrontar el tiempo de angustia, ¿sabe qué va a pasar? No vamos a pasar. Vamos a terminar doblegados ante la imagen de la bestia. Y para entonces, dice la sierva del Señor, es decir, ¿para cuándo? Para cuando comience el tiempo de angustia, cuando inicie, para ese momento, ya nosotros, esta experiencia tiene que ser nuestra. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a ¿qué? A su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. No es el caso. Dice, la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma debe sostenerse por sí sola, ¿cómo? ¿Lo encontró, hermana? Gloria al Señor. Y ahora este párrafo para mí es clave, hermanos. Clave, directo y contundente y certero. Ahora, dice, ¿cuándo es ahora? Ya. Mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección ¿en quién? ¿Debemos qué? Tratar de llegar a la perfección ¿en quién? En Cristo Jesús. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, ¿qué cosa? Viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó todos los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiera sacar ventaja. ¿Estamos claros hasta aquí? Pero mire cómo ella termina, hermanos. Y que le retumben los oídos, hermano. Que le retumben los oídos por esta declaración. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Y cuándo se va a iniciar el tiempo de angustia? Aquí está, ¿ve? ¿Cuándo? Pronto. ¿Cómo debemos estar? Bien, ¿o no? Sí. ¿Listos? ¿Estamos entendiendo? Por eso la premura del mensaje, hermanos. Por eso fue que el Señor me dijo, tú tienes que mostrar estas abominaciones. Y hay muchos que van a decir, ese hermano está loco, ¿de qué está hablando? Pero escrito está, hermanos. Escrito está. Vamos a terminar. Ok, ese es Conflicto de los Siglos, página 607 en la mía. El capítulo se llama El tiempo de angustia. Este tipo de libro en el capítulo 40. Sí, es 40. El tiempo de angustia. El tiempo de angustia. ¿Lo tiene, hermano? Conflicto de los Siglos, página 607, El tiempo de angustia. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman. ¿A causa de qué? Todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Que el Señor les bendiga, mis amados, es mi deseo de oración. Yo creo que hemos hablado
contundente, clara y directamente. Escudriñen sus corazones, hermanos, a fondo. No se dejen engañar por Satanás, que Satanás nos da en la espalda y nos dice, ya estás en el grupo, ya estás tranquilo. ¿Recuerdan lo que les dije ayer que una amiga mía me decía? Satanás te está esperando en el campo, Johan. Ahora yo les digo lo mismo a ustedes. Satanás nos está esperando en los grupos. Y ha adaptado sus tentaciones para cada persona. Nos conviene escudriñar nuestros corazones y mirar que no vayamos a ser hallados faltos. El tiempo se termina, hermanos. Yo me he complacido en estar en compañía de ustedes y le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Espero por la gracia del Señor el próximo año volver a verles. Pero no sabemos cómo se coloquen las cosas. Ayer íbamos a ver algunos videos, pero no pudimos verlos. Pero el papado está reclamando el domingo ya. Ya lo quiere, hermanos. Y está yendo por todos lados diciéndole a la gente que quiere su día como día libre. Eso quiere decir que ya el decreto que violará las conciencias está al borde. Así que no sabemos qué pase para el 2015. En el 2015 hay una reunión, el Papa va a ir de nuevo a Estados Unidos. ¿Ve? Si yo no vuelvo a verlos, hermanos, yo quiero que ustedes, por la gracia del Señor Jesucristo, anhelo en mi corazón que ustedes, hermanos, logren la preparación necesaria. Amén. Que nos podamos volver a ver, si no aquí, pues allá arriba. Amén. Y que nos gocemos así como estamos gozosos, nos hemos gozado esta semana. ¿Ok? Mi gozo se completa más al saber que tenemos unas personas que van a entregar su vida a Jesucristo. Y por su gracia y por su amor quieren entrar en este camino. ¿Ok? Y yo quiero invitar a las personas que han decidido bautizarse para que vengan acá adelante. Queremos hacerles un par de preguntas. ¿Ok? Pasen acá adelante las personas que van a ser bautizadas, por favor. ¿Qué hora es? La 1. A la 1. Pero realmente son las 2. Sí. Así que no se confíe. Si son las 2, son las 2. Son las dos. Mi amiga Vani y mi amiga Leticia han decidido por la gracia del Señor en esta ocasión entregar sus vidas a Cristo. Amén. Ellas han escuchado toda esta semana las conferencias, han estudiado la Biblia con su pariente y por la gracia del Señor han tomado la decisión más importante de sus vidas, volver a nacer de nuevo. ¿Ok? Es necesario nacer de nuevo. Así que en esta ocasión, hermanos, yo quiero preguntarle a la congregación, ¿alguien propone que ellas sean aceptadas en medio de la congregación como miembros oficiales de esta iglesia? Amén. Levante la mano. Amén. ¿Ok? Y queremos hacerles algunas preguntas a ellas. ¿Ustedes aceptan al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal? Levantan la mano derecha y muestran a la gente que ustedes lo aceptan. ¿Ok? Han comprendido lo que es la verdad presente y la urgencia del tiempo en que estamos y desean con toda la fuerza del Señor Jesucristo avanzar por fe. Levanten la mano y que la congregación les apruebe. ¿Ve? Aceptan con todo lo que tienen ayudar a que esta obra sea extendida y que otras personas puedan, por medio de su influencia, de la predicación que ustedes le den, por medio de su influencia económica cuando se pueda, ayudar para que esta causa siga avanzando. ¿Amén? Amén. Entonces yo quiero preguntarle a la congregación, ¿qué nos impide que ellas sean bautizadas? ¿Hay alguien que tenga algo que opinar y decir no deben de ser bautizadas por esto o por aquello? ¿Hay alguien? ¿No hay nadie?
Entonces les podemos dar la bienvenida a nuestras hermanitas como parte de nuestro grupo. Entonces levantemos la mano derecha en señal de aprobación y digámosles bienvenidas. Enseguida vamos a estar haciendo los arreglos para ir a tener los bautizos, ¿ok? Pasen a sus asientos, el Señor les bendiga. Muy bien, mis hermanos, vamos a tener una oración para terminar por este momento y entonces prepararnos para lo siguiente, ¿ok? Vamos a arrodillarnos allí donde estamos y vamos a orar, ¿ok? Muy bien. Oramos. Amantísimo y tierno Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre por toda la eternidad, oh Señor Jesús. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, y pretendemos en el nombre de Jesucristo, Señor, ser parte de ese remanente. Te rogamos, Señor, que nos deje un corazón tierno y amante, Señor. Te rogamos, Padre, que nos deje un corazón sincero y limpio, Padre. Que limpie nuestra mente, que limpie nuestra neurona, Señor. Hay muchos recuerdos, Señor, pervertidos que se han hincado en nuestra mente. Pero sabemos y tenemos la plena confianza, Señor, del que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Y nosotros venimos a ti en esta hora con un corazón, Señor, sumiso, rogándote en el nombre de Jesucristo que perdone nuestros pecados. Oh Padre, el tiempo se acaba y lo sabemos, Señor. Mas nos hace falta una preparación. Ayúdanos a prepararnos, Padre. Que no seamos más distraídos por la oleada que Satanás levanta en este mundo, sino que por tu gracia, por tu amor y tu poder, podamos prepararnos para darte la bienvenida en gloria y majestad. Personalmente, Padre, te doy gracias por permitirme conocer a tantos hermanos tan maravillosos. Y te ruego, Señor, por cada uno de ellos. Bendiga, Señor, a mi hermano Abraham, que está en este momento en su lecho de dolor por las heridas que tiene. Conforme a su voluntad, Señor, sánele. También le ruego, Señor, por el ingeniero José, que me diste la oportunidad de conocerlo ayer. Señor, en donde quiera que él esté, bendígalo. Y conforme a su santa voluntad, sea sano para honra y gloria de su santo nombre. También le ruego, Señor, por el grupo nuestro allá en Panamá, que a esta hora deben de estar reunidos o saliendo a hacer la obra misionera. Le pido, Señor, que tenga misericordia de ellos y los bendiga. Y en esta hora, Señor, también oramos por los alimentos que vamos a consumir. Que usted los bendiga, Señor, los prospere, los multiplique y se los dé a otras personas que no lo tienen, Señor. Gracias por todo lo que por nosotros haces, porque no hay mérito en nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Así sea, Padre mío. Amén. Amén.